time. Hey, tal vez estás pasando por un mal momento ahorita. Tu relación tal vez se terminó y tienes muchas preguntas y muchos pensamientos rondando por tu cabeza. Déjame contarte un poquito acerca de mí. En el 2017 pasé por una etapa bastante fuerte. Me fue tan mal que hasta casi pierdo la vida en un accidente. La policía también me dio un ticket y si no hubiera revisado mi correo, creo que ese mismo día me hubieran arrestado y me hubieran puesto en la cárcel. Pasé por un mal momento que no tenía ni trabajo, no tenía nada de mis savings, no encontraba cómo pagar renta, tampoco tenía para comprar comida, pero con el tiempo todo ha mejorado. En el 2017 me dio de todo. Me fue tan mal que creo que si hubiese habido coronavirus para aquel entonces, me hubiese dado y tal vez no me hubiese matado, pero me hubiera dejado incapacitado. Pero lo que yo te quiero decir es que muchas de las veces pensamos que la relación nuestra se termina en el momento que la otra persona falla o cuando nosotros fallamos. No se termina ahí, sino que ha empezado de mucho más antes. Tal vez cosas que nosotros hicimos o tal vez cosas que la otra persona hizo nos ha llevado al proceso en el que estás. No te voy a decir de que hay un método fácil para que tú te sientas mejor. Lo que yo sí te puedo decir es que con el tiempo todo se mejora. Tal vez piensas que la otra persona no le importaste como tú pensabas que eras importante para la vida de él o de ella. Lo irónico de todo esto es de que sé cómo tú te sientes, sé lo que estás pensando, sé que tienes muchas preguntas buscando respuestas que no encontrarás en este momento, porque lo que la otra persona te pueda decir no va a mejorar de la forma que tú te sientes ahorita. Hay un proceso que debemos pasar y tenemos que distanciarnos, darnos tiempo a nosotros mismos para poder procesar todo lo que está pasando y tomar mejores decisiones. Nos debemos de distanciar de las redes sociales para nuestro propio bien. No debemos tratar de ver qué es lo que la otra persona está haciendo, porque entonces nos causamos más daños a nosotros y no solucionamos nada. Cuando estamos en el proceso debemos aprender a invertir en nosotros mismos. Invertir dirás, no invertir dinero, sino invertir algo bastante importante que nunca nosotros lo vamos a poder recuperar, que es el tiempo. Cuando tú inviertes tiempo en ti mismo y mantienes tu mente ocupada, empiezas a ver cambios, verás que el proceso será mucho más fácil. Reinicia algo, los planes que tenías, yo sé que se fueron a la basura, pero es tiempo de hacer planes y que esos planes dependan de ti y de nadie más. La otra persona que venga a tu vida será un complemento para ti, no una necesidad de mi felicidad. Empezar a salir con otras personas y empezar en algo serio otra vez, no es tiempo para eso porque no estamos preparados, no hemos ni aprendido a valorarnos a nosotros mismos. Entonces, por lo tanto, la siguiente relación que venga va a terminar en lo mismo. Entonces, no te preocupes por encontrar algo inmediatamente. Cómete todo el mundo si deseas, sé selectivo, pero recuerda de que mientras nosotros no hemos pasado por ese proceso y no nos hemos sanado emocionalmente, no debemos de pensar en dar grandes pasos como hacia otra relación seria, sino que tomarnos nuestro tiempo, saber valorar lo que podemos ser y lo que podemos obtener. No toda persona se merece toda nuestra atención, no toda persona se merece nuestro todo el cariño. A quien elijamos nosotros, esa persona es nuestra inversión de lo más importante. Lo más importante en esta vida no es el dinero, sino el tiempo. Si invertimos 1, 2, 3 años con una persona, es tiempo que nunca vamos a recuperar. No debemos apresurarnos en tomar decisiones inmediatas, a solucionar algo con algo que puede ser peor en el periodo
a largo plazo. Dedícate tiempo a ti y mejora en muchas cosas para ti mismo, no para la otra persona. La otra persona ya es ilógico tratarnos de vernos bien y tratar de recuperar algo que no se puede. Las relaciones, si regresamos, las relaciones va a funcionar 1, 2, 3 y luego vamos a caer en el mismo proceso otra vez. Démonos tiempo para aprender a valorarnos a nosotros, y así la persona que venga a nuestra vida será un complemento, no una necesidad.